Hemos estado aprendiendo lo que significa la soltería. Ese ha sido el tema central en todo el capítulo 7 y la comparativa con el matrimonio. En alguna ocasión se han parado ustedes frente a un espejo y han llegado a la conclusión de qué mal me veo. Algunas veces sucede así, y uno de esos espejos en lo personal para mí es la vida del pastor Charles Spurgeon. Él fue un pastor bautista reformado que nació en Inglaterra en 1834. Solamente vivió 57 años, pero en su vida se calcula que él predicó alrededor de 100 millones de personas. Como pastor llegó a predicar unos 10 sermones a la semana y tenía un hábito de lectura de 6 libros cada semana. ¿Cómo podía hacer todo eso? Desde los 11 años, Spurgeon tuvo un interés en los libros de teología de su padre, pastor de una pequeña población. Y al llegar a la edad de 15 años, mientras él se dirigía a la iglesia, una tormenta de nieve le obligó a entrar a una de las iglesias metodistas, y fue ahí a los 15 años que él creyó en Cristo. Y fue tal su dedicación y amor por la palabra que comenzó a enseñar en la escuela dominical, y un año después, a los 16 años, predicó su primer sermón. Y fue de tanto impacto que muchas pequeñas iglesias rurales le invitaban a predicar, y un año después, a los 17, se convirtió en el pastor de una iglesia. Y 2 años después, cuando él tenía 19, fue llamado a predicar en la iglesia bautista más grande que existía. Antes de cumplir 20 años, había predicado unas 600 veces. A la edad de 22 años, Spurgeon era tan popular que sus sermones se publicaban todas las semanas y los podías encontrar los lunes en el puesto de periódicos. Miles de personas los buscaban. Él hablaba cada domingo alrededor de 10,000 personas. Fue hasta ese momento, 22 años, cuando él decidió casarse. ¿Cuánta bendición produjo el ministerio de Spurgeon mientras él fue soltero? ¿Cierto? Y por supuesto, después en su matrimonio fue de más bendición. Pero cuando hablamos de soltería, no estamos hablando de la soltería tradicional que hoy se considera como un disfrute de la vida y de los placeres del mundo. Aunque la soltería es un estado civil que algunos practican, la soltería bíblica se refiere a una feliz, una gozosa y dedicada entrega al Señor. Pablo fue un evangelista, y en el capítulo 7 y en 1 de Corintios, si están en sus Biblias ahí, quiero recordarles que hemos estado hablando de los beneficios de la soltería. En el versículo 1 dijo él: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y esto lo dijo por causa de las fornicaciones. Y luego en el versículo 8 dijo: bueno les fuera quedarse como yo. Pablo era un soltero mientras estuvo en su ministerio como evangelista y pastor y maestro, y desarrollando todo el llamado que el Señor le hizo. En todo el capítulo él recomienda la soltería y la muestra como un don de Dios, con gozo. Pero también dice, esto no es para todos. Dice también aquí que el matrimonio es dado por Dios, y tampoco el matrimonio es para todos. Cuando nosotros fuimos llamados al matrimonio, es que teníamos esa convicción de que Dios nos estaba llamando allá. Pero hay algunos aquí que ahora están solteros.
y están pensando en esta decisión: ¿me casaré o me quedaré soltero, soltera? ¿Qué es lo que Dios querrá para mi vida? Y luego en el versículo 17, la palabra dice: cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y a partir del versículo 25, Pablo comienza a hablar de los beneficios de permanecer soltero. Los versículos 25 al 27 habla del primero de ellos: te evitas aflicciones por causa de la fe. Ya existe una fuerte presión social para cada uno de nosotros como cristianos, pero si además eres casado, esa presión en tu esposa, en tus hijos, también ejerce una presión en tu propia vida, y entonces la carga se hace más grande, la prueba se maximiza. Pero los solteros evitan esa clase de aflicciones. Y luego en el versículo 28 vimos el segundo beneficio, que es que la soltería evita las aflicciones de la carne. Un soltero no tiene todo el cúmulo de situaciones y necesidades y problemas que tiene una persona casada, ¿cierto? Ellos pueden ir por la vida con sus propias situaciones, pero los problemas del casado, que el casado debe enfrentar cada día, son enormes, relacionados con su esposa y con sus hijos, la casa, los gastos, el transporte, la escuela, la atención médica, la ropa, las situaciones, los conflictos, las dificultades, todo lo que se presenta en un hogar donde varias personas están ahí conviviendo. El soltero se ocupa de sí mismo. La soltera se ocupa de sí misma, duerme a pierna suelta, nadie más le preocupa en la vida más que él o ella. Las necesidades son menos, no hay tantos gastos, no hay tantos conflictos, todo es felicidad en la soltería. Hay un tercer beneficio, y ya lo estudiamos en los versículos 32 al 34, y es que los solteros pueden ocuparse más de las cosas del Señor. El soltero no tiene que estar enfocado en el mundo para complacer a una esposa y viceversa. Así hacen los casados, las casadas. Los solteros tienen tiempo, tienen fuerzas, tienen más dinero para dedicarse a las cosas del Señor. La soltería, entonces, lo que vemos aquí es una bendición cuando está enfocada en las cosas del Señor. En realidad de nada sirve una soltería enfocada en el mundo, porque en tal caso se cae en los mismos afanes y ansiedades que normalmente tiene un casado. Entonces, al ver todos estos beneficios, parece que la soltería es el estado ideal del hombre, pero aquí es donde deberíamos recordar los principios bíblicos, porque si fuese así, entonces parece que la versión soltera del cristiano se diría: es bueno que el hombre esté solo, le evitaré ayuda idónea. Pero no dice así. Quienes han sido llamados a ser solteros, dice en este pasaje, reciben un don de parte de Dios, un don, una capacidad especial de dominio propio, una capacidad para permanecer así, solos, solas, con gozo, con felicidad. Es una capacidad sobrenatural para andar por la vida sin tener una necesidad agobiante de una compañía. Es un don. Y para los que tienen ese don particularmente, es que el apóstol Pablo está hablando aquí de parte de Dios para decirles todos esos beneficios. Y a lo largo de estos sermones, el propósito sigue siendo el mismo: que tú que eres soltero, soltera, particularmente, tú examines si Dios te ha llamado a este estado como un estado permanente, te ha dado este don, o te está llamando al matrimonio. En tal caso, como veremos más adelante y lo hemos estado viendo, necesitas trabajar en algunos aspectos que aquí menciono. Vamos a un cuarto beneficio de la soltería, y eso está en los versículos 35 al 40. Versículos 35 al 40, y le voy a dar lectura. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor.
Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Cuarto y último beneficio de este capítulo es que evitas impedimentos para servir al Señor. A lo largo de este capítulo hay declaraciones sobre las bendiciones del matrimonio también. Si estás casado, si estás casada, esto te protege también de fornicaciones. Si estás casado, casada, tienes una compañía. Eres un instrumento de santificación. ¿Recuerdas en los pasajes anteriores? Dice la palabra, si tienes marido incrédulo, no lo abandones. Si tienes mujer incrédula, no la abandones. Los hijos también reciben una influencia santificadora a través de alguien que es cristiano en el matrimonio. Hay bendiciones en el matrimonio, pero definitivamente si estás soltero, te libras de muchos conflictos, muchas aflicciones. Te ocupas más de las cosas del Señor y parece que ambos estados tienen bendiciones. Y esto puede ser que en algunos casos a ti te coloque en una disyuntiva de ¿cuál es la mejor decisión? Pablo dice, quédense solteros, pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿cuál es el mejor estado? Y esta es la pregunta que tal vez está en tu mente, como joven soltero. Aquí particularmente es para ti como soltero o soltera. ¿Cuál es el estado mejor? Como soltero, entonces, ¿te quedas así o te casas? ¿Qué eliges? ¿Cómo elegir lo mejor? Y esta decisión es mucho más importante que elegir una escuela o un trabajo, ¿estás de acuerdo? Si en algún momento estudias una carrera de la cual después te das cuenta que te equivocaste, simplemente no la ejerces. Guardas tu título y te olvidas de eso. Y piensas cómo vas a vivir sin morirte de hambre. Si te casas, si tomas un trabajo en el cual después te das cuenta de que no eres el mejor, entonces simplemente tienes que pensar en cómo redacto la carta de renuncia sin que tenga grandes consecuencias. Pero hasta ahí llega. Pero ¿con quién casarme? Esa es una decisión grande, ¿cierto? ¿Cuál es mejor? Bueno, regularmente se piensa en términos de comodidad. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué me gustaría? ¿Cómo me sentiría mejor? ¿Cómo podría vivir una vida más feliz? Incluso algunos llegan al punto de pararse frente al espejo y decir, ¿qué posibilidades tengo? Se vale, es probable. Pero aquí hay una nueva manera de evaluar, escucha, bíblicamente para llegar a una decisión. Y es el versículo 35. Porque aquí en este versículo dice el apóstol Pablo, esto lo digo para vuestro provecho. Y esta palabra provecho tiene que ver con algo que es benéfico para la vida cristiana. Recuerda que todo el contexto habla de una soltería en el cual tú te estás dedicando a las cosas de Dios, y esto tiene que ver con edificación, con tu crecimiento espiritual. Y Pablo no quiere complicarte la vida, sino él quiere que todo esto sea para tu provecho. No para tenderte lazo, sino para lo honesto y decente. Y pon mucha atención aquí. ¿Y para qué? Propósito. Sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Lo notas? Sin impedimento os acerquéis al Señor. Observa esa frase. El beneficio de la soltería apunta a una sola cosa: acercarse al Señor sin impedimento. Ahora, este acercamiento se refiere al servicio al Señor en el contexto que estamos viendo. ¿Recuerdas? Versículos 32 al 34, estábamos hablando de ello.
En la versión de las Américas, si la tienes ahí, dice: para asegurar vuestra constante devoción al Señor. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está hablando de servicio, ¿cierto? Está hablando de servicio. Ahora déjame leerte una versión moderna que me parece que está muy precisa en este versículo 35. Digo esto para ayudaros, no para que renunciéis al matrimonio. Mi deseo es que siempre os comportéis honesta y decentemente, y que sin ninguna clase de impedimento, con la mayor dedicación posible, sirváis al Señor. Este es el punto. Permanecer soltero o casarse. ¿Cuál es la decisión? Debes decidirlo de esta manera. Escucha. ¿Cuál es el estado que me va a permitir a mí servir al Señor con mayor eficiencia? ¿En qué condición voy a poder servir al Señor con mayor intensidad, con mayor amplitud? ¿Cómo podré servir al Señor más ampliamente? ¿Soltero o casado? ¿Soltera o casado? Esa es la pregunta que tú debes responder. Esa pregunta es la que Dios te va a ayudar a resolver, a contestar. Es la pregunta que Dios va a escuchar, porque va a surgir de un corazón que desea ¿qué? Servirle a Él. En otras palabras, estarás preguntando al Señor: Señor, ¿en qué condiciones me quieres tú para que te pueda servir mejor? Y esa respuesta va a llegar pronto. Esa respuesta va a llegar pronto. Ahora déjame recordarte algo. Tal vez aquí tenemos que volver un poco a las bases. Primera de Corintios capítulo 6, en el versículo 20, aquí en Primera de Corintios 6, 20, recuerdas que todo el capítulo 6 hablaba de la dedicación del cuerpo a la pureza y a la santidad. Y al final, como un resumen, en el versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de... ¿A quién perteneces? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro 2:9, observa lo que dice ahí: vosotros, en cambio, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, ¿qué dice? Habéis alcanzado misericordia. ¿Notas eso? Habéis alcanzado misericordia. ¿De qué está hablando? Está hablando de salvación, definitivamente. Está hablando de salvación, ¿cierto? Lo primero entonces que debes definir como soltero es si tú estás en el grupo de gente de lo cual estos versículos están hablando. Ahora, te gustan los grupos, ¿cierto? Te gustan los grupos. Las redes sociales se trata de eso. Estar en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Es la clave. Estoy en ese grupo, estoy dentro. Estar en el grupo de Facebook. Te gustan los grupos, pero aquí hay un grupo. Este es el grupo de los espirituales. Este es el grupo de los nacidos de nuevo. ¿Estás en este grupo? Esto es importante. Aquí no te llega la invitación, aquí te llega el llamado. Aquí no tienes que abrir la puerta de tu corazón, aquí tienes que arrepentirte y creer en Cristo. Cuando lo haces, perteneces a este grupo, estás dentro. Es decir, ¿has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador? Es sumamente importante esta pregunta. Esto te mete al grupo. ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Has creído que Él pagó en la cruz por tus pecados y por la fe ahora eres su hijo, eres su hija? Sumamente importante. Si es así, ahora tú puedes vivir lo que dice el capítulo 7, porque el capítulo 7, la soltería bíblica, es para los hijos de Dios. Es para los que quieren vivir y pueden vivir en pureza y santidad, la cual el Espíritu en su poder produce en tu corazón. Es un impulso espiritual
que te guía en santidad y pureza a las cosas de Dios. Es una fuerza, es el poder de Dios actuando en ti. Ese es el centro de fe. Y escucha, es la base para vivir todo principio bíblico. ¿Por qué es que tú puedes permanecer puro hasta el matrimonio? Porque Cristo pagó por tus pecados. ¿Por qué es que tú puedes vivir una vida de obediencia a Dios, aun cuando todo tu entorno social y todos tus amigos están viviendo en libertinaje e inmoralidad? Porque Cristo pagó por tus pecados y tú has puesto tu fe en ello. Y esto es algo que tienes que examinar. Como joven, como una joven, tienes que pensar en primer lugar si esto es una realidad en tu vida. Si esto ha sucedido, esta transformación espiritual ha sucedido en tu corazón. El 6 de enero de 1850, cuando Spurgeon tenía 15 años, y se encontró frente a esa tormenta de nieve, entró a aquella iglesia metodista. Providencialmente había un servicio ahí y el pastor de la iglesia también le dio gripa y había faltado. Ante ello, uno de los maestros de la iglesia se levantó, tomó el púlpito y comenzó a hablar de Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En su autobiografía, como un testimonio, Spurgeon dice que en algún momento de la predicación, el hermano lo volteó a ver a él, probablemente por ser una visita, y le dijo: joven, pareces miserable, y siempre serás miserable en la vida. Voy a evitar ver a nuestras visitas mientras digo esto. Y miserable en la muerte si no obedeces el texto. Pero si lo obedeces ahora, en este momento serás salvo. Spurgeon sabía que era miserable y en ese momento creyó que solo Dios podía salvarlo por medio de la fe en Cristo. Él vuelve a decir, escribe Spurgeon y dice que el orador volvió a decir: joven, mira a Cristo Jesús, míralo, míralo, míralo. No tienes otra cosa que hacer sino mirar y vivir. Y Spurgeon comentó como una conclusión: así como con la serpiente de bronce, así como la serpiente de bronce fue levantada y la gente miraba y era sanada, dice él, así fue conmigo. Dios abrió mi corazón al mensaje de la salvación. El llamado para ti es el mismo hoy. Mira a Cristo, mira al Señor en la cruz, mira el Gólgota, sube la colina y ve sus brazos ahí siendo crucificado y los clavos en sus manos y la corona en su cabeza, y cree que ahí ocupó tu lugar y pagó por tus pecados, porque solo así encontrarás gracia para una vida verdadera de gozo y una soltería de paz y deleite inagotable. Debes arrepentirte y debes dejar de desperdiciar tu vida, porque la ganancia de este mundo sin Cristo es eso, desperdicio de la vida. Y Spurgeon fue salvo. Este versículo 35 es la misericordia de Dios para ti como soltero, soltera, porque esa frase que ves ahí, para que sin impedimento, es un adverbio que le da sentido firme a las palabras de Pablo. Este adverbio intensifica lo que nos dice, y toda la oración aquí en el griego
está en torno a esta palabra, como si Pablo dijera: no quiero que nada te estorbe en tu caminar con Cristo, no quiero que nada te estorbe en tu dedicación y devoción. Y déjame decirte, ahí en el versículo 32, recordarte cómo ya habíamos leído este párrafo cuando dice: el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y en el versículo 34 dice que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santas, y en cuerpo como en espíritu. Así que Pablo, con un corazón de padre espiritual, de pastor y consejero juvenil, está llamándote y diciéndote: no quiero que nada te impida seguir el camino del servicio al Señor. Es fácil distraerse, es fácil desviarse. Allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en Lucas capítulo 10, recuerdan, el Señor llegó a una casa muy conocida, a unos kilómetros, pocos kilómetros de Jerusalén, en la poblado de Betania, y ahí estaba la casa donde vivían tres jóvenes solteros que vivían ahí, hermanos entre sí. Y él llegó a esa casa, y dice en el versículo 38 de Lucas 10 que entró ahí, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mí, que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, tu hermana, joven también, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, María y Lázaro eran jóvenes solteros que estaban ahí, y podemos notar la dedicación de María y la distracción de Marta. ¿Y qué dijo el Señor? Se ha perdido la buena, la mejor parte. Como joven cristiano tienes una cualidad, y ahora lo entiendo claramente. Al llegar ahora a la edad de los 35, lo entiendo. Tienes determinación, tienes empuje, tienes ganas, tienes fuerzas, tienes decisión. Y yo también la tengo, pero tú puedes hacerlo y yo no. Tú tienes fuerzas y lo puedes hacer. Te propones algo y lo cumples. Tomas una disciplina y la logras. Y puedes tener fuerzas para hacerlo 1, 2, 3 veces, 4, 5, 6, 7 las veces. Puedes saltar, puedes brincar, puedes hacer tantas cosas. Pero tienes un peligro: estorbos, distracciones. Muchas distracciones que se presentan cada día. Te puedes dedicar a algo con toda fidelidad, pero es fácil distraerte con algunas cosas que no son importantes. Es fácil distraernos con algo que es irrelevante, ¿cierto? Es fácil que nos distraigamos. Este saco lo llevé a una tintorería y no me dieron el mismo, entonces es más caluroso porque yo llevé. ¿En qué estamos? Es fácil distraernos, ¿cierto? Es fácil distraernos. Es fácil distraernos en la predicación, viendo el celular. Estamos viendo la Biblia en el celular, ¿cierto? Pero ahí hay un cuadrito pequeño en la parte de arriba y que está ahí brincando, diciendo: tienes una notificación. Bueno, lo checamos rápido. El otro día el hermano no resistió a la tentación y al pasar aquí al frente tuvo que revisarlo rápido. Es fácil distraerse. El pastor Spurgeon dijo: para mantener los ojos en Jesús, debes primero quitarlos de ti mismo. Es verdad, es verdad. Pablo dice: esta es la bendición. Si no te casas,
No te vas a distraer en todo lo que significa un matrimonio. Si no te casas, puedes servir al Señor sin impedimentos. Chicos, ¿qué distrajo a Sansón de su devoción y su ministerio como nazareo dedicado a las cosas de Dios? ¿Qué lo distrajo? Una filistea. Y hoy hay unas filisteas que ¿cómo distraen? ¿Qué es lo que distrajo a David de sus funciones como rey? Una mujer en una bañera. Chicos, hoy hay unas bañeras que andan por ahí. ¿Cómo distraen? ¿Qué es lo que distrajo al joven ingenuo de Proverbios 7? Acompáñame allá en tu Biblia. Proverbios 7. ¿Te gustan los proverbios? ¿Lees los proverbios? Son excelentes. ¿Quieres sabiduría? Ve a los proverbios. ¿Quieres sabiduría para la juventud? Medita en los proverbios. Proverbios 7:7, mira lo que dice el sabio Salomón, hablando acerca de lo que hay por ahí, en cualquier lugar. Dice, vi entre los simples. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. En casa lees el resto de la historia, que es una historia de terror. Si te gustan las películas de terror, lee Proverbios 7. Esta te va a asustar. Pero este susto va a ser santificador, porque esto te va a ayudar a pensar. Una mujer que pasó por ahí. Ahora, Pablo era un evangelista, maestro, pastor, misionero, servidor. Podía hacer todos esos viajes. ¿Por qué? Era soltero. Podía quedarse en una iglesia 3 años, ir a otro lado 1 año y medio, estar 3 semanas en otra. ¿Por qué? Era soltero. Mira, los casados nos salimos por un momento, 10 minutos. ¿Dónde está tu papá? ¿A dónde se fue? Llámale al celular. Inmediatamente. Si quiere algún varón casado, diga amén y no va a estar mintiendo. Pero Pablo podía hacer cualquier cosa, podía viajar, podía quedarse a dormir donde fuera, podía naufragar sin preocupación. Es más, hasta ir a la cárcel y con gozo podía estar ahí. ¿Por qué? Porque estaba él solo. Si a la celda de al lado hubiera estado su esposa y sus hijos, otro Pablo sería. Con una esposa no hubiera sido lo mismo. No podría viajar, no podría ministrar igual, ni siquiera se puede sufrir a gusto. ¿Por qué? Porque hay una esposa y hay unos hijos. En 1 Corintios 9, 2 capítulos adelante, mira su comentario acerca de esto. 1 Corintios 9, versículo 5, dice él: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, es decir, Pedro? Ahí hizo un comentario sobre su condición. ¿No tenía derecho a él? Claro que tenía derecho, pero ¿qué? Lo había sacrificado por el servicio al Señor. Spurgeon dijo lo siguiente: preocúpate más por un grano de fe que por una tonelada de emoción. Es algo muy cierto, porque en la juventud hay un cúmulo, toneladas y toneladas de emociones que se acumulan en el pecho y que quieren salir ahí y quieren dirigirse hacia alguien. Pero la fe en el Señor, las convicciones en el servir a Dios, te mantienen firme, joven, te mantienen convencido, convencida de servir al Señor en todo tiempo. Tenemos muchos impedimentos para servir al Señor, y particularmente como casados tenemos muchísimos. Ya sabemos, la carne, nosotros mismos, el mundo, Satanás y sus huestes diabólicas andan por ahí, son estorbos, pero además, dice Pablo, el matrimonio puede ser un impedimento. Y es que el matrimonio es muy demandante. Desde la preparación de la boda, tienes que dedicarte a eso.
tienes que ver 1000 cosas, tienes que atender muchas situaciones. Pregunté a mi hermano, ¿cómo van los preparativos? No les digo la respuesta, solo vean su cara en este momento. Tuve que recordarle, eres Fidel y te vas a casar con Fernanda. Y entonces ya comenzó a recuperar la memoria y a saber qué tenía que hacer. El matrimonio es complicado y el problema es que, escuchen esto, jóvenes, nos ponemos impedimentos también nosotros. Mira, vas a la boda, bueno, voy a ahorrar, voy a prepararme, entonces quiero hacer una boda así, algo sencillo, que sea así televisado, ahí como la boda del príncipe Harry, algo así, sencillo. Entonces, bueno, tengo que trabajar 2 años, 24/7, marchas forzadas. Y ya, por fin, fue la boda, se cumplió todo, nos fuimos de luna de miel a Venus o a Marte, ya finalmente se cumplió. Pero bueno, ahora la casa. Y ahora hay que rentar una casa, y hay que comprar muebles, y hay que atender todas estas necesidades. Y necesitamos un bote grande, y otro mediano, y otro chiquito, y otro más chiquito, y el que le sigue. Entonces, bueno, hay que trabajar para eso. Y otra vez, bueno, otros 2 años, 24/7. No puedo servir al Señor ahora, pero lo voy a poder hacer, pastor, solo déjeme establecerme en mi matrimonio. No más de 15 años yo me integro a un ministerio. Muy bien, excelente. Pero luego la esposa está ahí en casa y ya vas a venir. ¿A qué hora vienes? Tengo que trabajar. Recuerda que todavía estoy pagando el anillo de compromiso. Entonces tengo que trabajar, espérame. Pero es que ya me aburrí. Entonces vienen conmigo y yo les doy un consejo. Mira, cómprale un eunuco. Cómprale un eunuco y se va a acabar todo. Entonces, muy bien, siguen el consejo. Gracias a Dios. Por ahí están felices los que siguieron el consejo. Ahí está. Entonces, pero pastor, oye, tengo que comprar ahora muchas cosas. Entonces llego allá a tu casa y hay un tráiler afuera. Hermano, ¿qué es este tráiler? Son los pañales que encargué. Entonces, pero tengo que pagarlos a 200 meses sin intereses. Muy bien, bueno. Entonces, pastor, no puedo ahora trabajar en lo que me está pidiendo. No puedo servir ahora al Señor. Está bien, no te preocupes, pero bueno, añada otros 5 años, entonces ya falta menos. Está bien, en ese tiempo podrás servir al Señor. Y así va pasando y crecen los hijos y entonces, bueno, hay que ir a la escuela y tengo que comprar útiles y uniforme. Y, pastor, no puedo ahora porque vienen las inscripciones y ahorita tengo que conseguir más clientes. Tengo que salir los sábados en la noche a trabajar. No sé dónde se consiguen clientes a esa hora, pero tengo que salir a trabajar y ahora ya de lunes a viernes estoy haciendo eso, los sábados salgo a buscar más clientes, en la noche vendo pozole y los domingos pancita en la mañana. Porque tengo que ganar dinero, porque mi esposa y mis hijos necesitan cosas. Está bien, hermano, atiende a tu familia, es lo primero, tienes que hacerlo, lo que dice la palabra. Pero bueno, espero que sirvas al Señor más adelante. Y, pastor, ahora no puedo, mis hijos están a punto de entrar a la universidad. Y sabe, ellos van a estudiar algo corto, sencillo, un doctorado y algún posgrado y alguna maestría, no sé todavía si en China o en Indonesia, pero algo sencillo para que puedan desarrollarse en la vida. Usted sabe, está muy difícil. Está bien, hermano, siga adelante, ya falta poco, espero que puedas integrarte pronto al ministerio. Si ya no estoy yo aquí en la iglesia, entonces con el pastor que venga, tal vez podrías hacerlo. Y entonces van creciendo las necesidades y cosas, y pastor, ahora no puedo, mi hijo se va a casar. Tengo que apoyarlo para la boda y, sabe, se enteró de que yo me casé allá con la alfombra roja y entonces ahora él quiere algo similar y no acabamos. Y no acabamos. Y no podemos servir al Señor porque tenemos tantas necesidades y tantas cosas que nuestra esposa y los hijos necesitan y la casa. Y no quiero contar esta historia porque entonces creo que los llevaré al llanto, pero ¿hay algo de todo esto que es parecido a lo que está sucediendo en tu vida? ¿Algo de esto te está impidiendo servir al Señor? ¿Hay algo de todo esto por el cual ahora como joven, como una joven, no estás
dedicada a servir al Señor? Entonces Pablo nos presenta un caso hipotético y nos dice, versículo 36: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Déjame explicarte el contexto aquí. Los padres tomaban en la antigüedad la decisión de casar o no a sus hijos. Antes de que te desmayes, joven, déjame explicarte. En toda la antigüedad y en la historia bíblica, los tiempos de Abraham, mientras puedes ir a Génesis 24 para que salgas del shock, los padres tomaban la decisión de casar o no a sus hijos. La iniciativa ya de Abraham estaba dentro del contexto. ¿Por qué? Porque los padres tenían tal convicción de que el matrimonio era parte del diseño de Dios. Estaba fresco aquello de Adán y Eva, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estaba fresco aquello de fructificar y multiplicaros, Génesis 9, con Noé y sus hijos y sus nueras. Y los hombres en Génesis 24 tenían tal convicción que un padre en ese tiempo, su interés era que su hijo, su hija se casara. Los padres tomaban una participación activa, firme, una convicción fuerte hacia allá. En el Talmud judío, el libro de las tradiciones rabínicas, se dice que en la paternidad hay 3 objetivos para un padre. 3 objetivos hacia los hijos. Número 1, dice, darles un oficio. Número 2, enseñarles la Torá, la ley. Y número 3, casarlos. Cuando un padre cumplía con estas 3 responsabilidades, se consideraba un buen padre. En Génesis 24, si ya llegaste ahí en tu Biblia, tenemos a Abraham. Y Abraham tenía una preocupación ahí sumamente importante. En Génesis 24, en los primeros versículos, Abraham ya era viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo a su criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Noten la iniciativa de Abraham. Los padres tomaban esa decisión, cuándo y con quién se iban a casar, porque los padres tenían tal sabiduría y honraban tanto el principio de Dios, que lo tenían en la mente y observaban cuando los hijos tenían esa necesidad. Este capítulo, debes saberlo, que en el contexto, en la vida de Isaac, sucedió cuando él perdió a su mamá. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay un padre interesado en que sus hijos se casen. Hay un padre interesado en que su hijo forme una nueva familia, y le dice a su criado que vaya allá con su familia. Todavía no teníamos la ley de Moisés que impedía la unión con los familiares, y esto muestra un padre interesado. Este es un padre que seguramente está orando por el matrimonio de sus hijos, un padre que está interesado en formar a sus hijos, hablaremos sobre eso, un padre que mira algunos prospectos tal vez, y le dice tal vez a su hijo, oye, ¿ya viste a la muchacha que se sienta allá en la iglesia? ¿Ya viste? ¿Has considerado a tal muchacha? Es un padre que está observando. Esto, jóvenes, no excluía la responsabilidad y decisión de los que se iban a casar. Ahí mismo en Génesis 24
Después de que el siervo, sabes la historia y si no la lees allá en casa, una historia muy interesante de la providencia de Dios. Después de que el siervo comenta todo lo que sucedió, en el versículo 50 dice que Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete. Betuel era el padre de Rebeca. Y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y tal vez tú te preguntas, pero espera un momento, ¿y qué de la doncella? Y dice en el versículo 57, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, ¿qué? Sí iré. Sí iré. Ella está tomando también una decisión, pero vean cómo su padre está ahí involucrado. Este contexto perduró en toda la historia del Antiguo Testamento. Esto podríamos llamarle patricentrismo. Patricentrismo. ¿Qué significa esto? Es que una relación de matrimonio debe considerar como parte de la decisión, en el centro de la decisión, a los padres. La Biblia enseña en este sentido un patriarcado, donde los padres activamente se involucran en ese camino hacia el matrimonio de los hijos. La Biblia enseña una supervisión y una autoridad bondadosa, sabia, amorosa para dirigir a los hijos hacia el noviazgo. La Biblia enseña que los padres deben estar interesados en que los hijos se casen. Lo hemos dicho en otras palabras, criamos hijos para el matrimonio. Somos como un tipo de portaaviones. Llegan los aviones, son abastecidos con todo lo que necesitan y luego ¿qué? Emprenden el vuelo, ¿cierto? Como las pequeñas aves cuando tienen los polluelos, ellos tienen que ser enseñados a volar y hacer su propio nido. Es un proceso donde se combina sabiamente la decisión del joven y la experiencia y el consejo de los padres. Como padre, por ejemplo, déjenme dar una palabra para los padres. Debes prepararte y proteger, por ejemplo, si tienes hijas, yo no tengo hijas, pero si tú tienes hijas, debes prepararte y debes ser una guía, un supervisor que con amor y oración dirija a tu hija hacia el matrimonio. Si tienes una hija, así como Dios preparó a Eva para Adán, así tú debes preparar a tu hija para ser una ayuda idónea, para que ella reciba en tu casa la instrucción espiritual y también con la ayuda de tu esposa la preparen en las labores del hogar. Y tú como padre, formes en ella un carácter manso y humilde que la prepare como una mujer, porque ella va a ir a formar parte de un matrimonio donde va a asumir las prioridades bíblicas, ¿cierto? Porque tú estás pensando como padre en que ella forme un hogar cristiano y donde ella desarrolle en el hogar esas labores propias de la mujer y de la crianza. Como padre debes proteger su pureza hasta que llegue al matrimonio. Las mujeres particularmente requieren un cuidado muy particular porque son más vulnerables en nuestra sociedad. Escuchen todo lo que está pasando ahora, los feminicidios que están tan sonados en todas partes, están matando chicas. ¿Y por qué las están matando? Porque no hay una protección de un padre que esté al cuidado y a la supervisión de ellas en muchas ocasiones. Como padre debes tú establecer un estándar alto en tu hogar de santidad y de justicia. ¿Por qué? Para que así tu hija te vea a ti y diga, ese es un hombre. Y para que él diga, no anhelo otra cosa, sino un hombre como mi padre. Así de santo, así de justo, así de piadoso. Y que esto le lleve a orar. Debes investigar, debes evaluar y debes aconsejar cuando, debo decirlo de esta manera, no tengo hijas, pero cuando los gavilanes comienzan a acechar.
En otro tiempo yo te diría, por lo menos cómprate una escopeta. Pero ahora lo que te debo decir es, enfócate en la palabra de Dios de manera que cuando se presente y llegue ahí, tengas un ojo de escopeta y puedas ver claramente si ese hombre conviene a tu mujer o no. No te preocupes si tu hija no puede estudiar una carrera o ser una gran empresaria. No te preocupes por eso. Porque si ella desarrolla un corazón piadoso, si ella desarrolla un corazón conforme a la palabra, escucha esto, Dios la va a bendecir con un hombre piadoso. Va a dirigir hasta tu puerta a un hombre de verdad, como lo dice Proverbios. Uno que ha desarrollado un carácter conforme a Dios. Dios le va a bendecir a ella y te va a bendecir a ti al darte un yerno del cual digas, ese es un siervo de Dios. Es una gran tarea definitivamente, pero ahora los que tenemos hijos, tenemos que prepararlos como un líder piadoso, ¿cierto? Un sostén económico de la familia. Un hijo no requiere tal vez tanta protección como una hija porque el varón es menos vulnerable, pero sí requiere mucha más instrucción, mucha más guía, mucha más dirección para convertirlo en un líder capaz. Requiere un trabajo mucho más fuerte en ciertas áreas porque el hombre tiene que desarrollar un carácter de eso, de hombre, de firmeza, de liderazgo. Los que tenemos hijos hombres tenemos que guiarlos de una manera en que ellos desarrollen carácter, que ellos desarrollen liderazgo. Todo el libro de Proverbios es Salomón hablando a su hijo, ¿recuerdas? Y él está instruyendo. Ahora, la etapa de los 18 a los 25 es crucial, es importantísima. Mi hijo el mayor, en algún momento, al inicio de la universidad, nos comentó un poco de la idea de poder ir a estudiar a otro lado, a la ciudad de Toluca. Y una de las cosas que comentábamos era la importancia de que en esa etapa de la vida él pudiera estar en el hogar para poder ver, y no por supuesto, no porque digamos ahí vas a tener el matrimonio perfecto, para nada, sino que es la etapa 18 a 25 donde tu hijo y tu hija pueden desarrollar intelectualmente la mayor capacidad intelectual para percibir cómo funciona papá, cómo funciona mamá, cómo se lleva una casa, cómo se maneja el dinero, cómo se administra un hogar, cómo se resuelven los conflictos, qué hace mi mamá, mi papá cuando se presenta esta situación. Y los hijos están ahí. Los hijos pequeños de 6, 7, 8, 10, 11 años también pueden verlo un poco, pero ellos no alcanzan a comprender completamente qué pasa. Entonces, esta edad es sumamente importante porque ahí el hijo espiritual, intelectual y económicamente comienza a desarrollar. Y comienzas ahí como padre a estar cerca y decir, mira, ¿por qué no lo haces de esta manera? Oye, pues me quiero casar. Bueno, ¿qué necesitas para casarte? ¿En qué has pensado? ¿Has pensado en esto? ¿Has pensado en lo otro? Qué importante es un padre en esta etapa que está ahí siendo un consejero y una guía. Cuando el hijo ya es capaz espiritual, intelectual, económicamente de sostener una familia, entonces ya como papá, ya hijo, ya se está pasando el tiempo, ya viste, ya estás ahí observando, estás orando, porque ya el portaaviones se tiene que vaciar, ahí vienen otros en camino. Entonces, históricamente, la responsabilidad del padre judío era esta: capacitar, enseñar y llevar al matrimonio. Capacita, enseña y cásalos. Eso es. Un joven o una joven piadosos no se casaban sin la supervisión y bendición de su padre. Ahora tal vez tú digas, oye, pero es que hay casos en la Biblia. Sí hay casos. Sí hay casos en la Biblia donde los hombres tomaban su decisión y se casaban. Por ejemplo, allí en Génesis 26. Míralo conmigo. Génesis 26, versículo 34. Ahí hay un caso. Ahí hay un caso porque a los jóvenes les gustan las estadísticas. Entonces, el 99% siempre tiene un 1%. Bueno, déjame darte este 1%. Mira, aquí hay un caso dentro del 1%. Esaú
Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemá, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. A diferencia de Jacob, el cual Isaac le dijo, ve a la familia, de allá a mi parentela. Y Jacob fue allá donde estaba Raquel, y allá siguió el consejo de su padre. Esaú tomó su propia decisión y se casó con quien quiso, con quienes quiso, y dice, esto causó una terrible amargura. Otro caso, Génesis 34. Génesis 34, ahí apenas a tiro de piedra. Génesis 34. Dice en el versículo 1 y 2, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, al ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, o sea, se aferró a ella y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. En tu casa lees toda esta historia. Esto trajo un terrible desastre porque él fue a pedir la mano después de haberla deshonrado, y Jacob y sus hijos dijeron, sí te la damos, pero fíjate que nosotros somos circuncisos, así que ¿qué les parece si primero todos ustedes se circuncidan y luego entonces viene la boda? Muy bien, estamos de acuerdo. Se circuncidaron, y cuando estaban en el tercer día después de aquel evento, en lo más doloroso, ahora sí, vamos contra ellos y los matamos, y se acabó. Nada de que se casan. La venganza. Esos son los casos. Esa es la lista. ¿Y quieres añadir otro? Sansón, ¿recuerdas? Tómame esta mujer porque me agrada. Quiero la filistea, pero me la tomas porque me la tomas. ¿Qué pasó con Sansón? Perdió su matrimonio, perdió su pueblo, perdió su ministerio, perdió los ojos y perdió la vida. Todo lo perdió. Entonces hay una larga lista de hombres y mujeres que se han casado por propios deseos, en contra de la voluntad de los padres, sin seguir el consejo, sin escuchar las recomendaciones. ¿Y sabes qué? Es eso, es un desastre. Es un desastre, sufren las consecuencias, luego no pueden caminar con el Señor, no pueden servir al Señor, y lamentablemente hoy nos encontramos incluso con muchas mujeres dentro de la iglesia aconsejándoles. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, pastor, es que él sí estaba en la iglesia, es que él sí iba a la iglesia, me dijo que sí era cristiano, pero ahora no quiere saber nada, y a contrabajos me deja venir. Y pastor, es que mi esposa, pensé que me estaba casando con Abigail, pero no me casé con Abigail. Pensé que era una mujer piadosa, pero no me estaba casando con una mujer piadosa. La madre tiene una responsabilidad enorme en esto. Entonces Pablo está diciendo en este capítulo 7, mira, no quiero que tengas impedimentos para servir al Señor. Es sumamente importante que nosotros comprendamos que el matrimonio es una bendición de Dios, pero es dado por Dios. Y si tú quieres casarte, es sumamente importante, joven, que tomes el camino bíblico, y que como padres nosotros dispongamos a nuestros hijos en el camino que el Señor ha dispuesto en su palabra. En el versículo 38, capítulo 7, versículo 38, dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Y la conclusión, versículos 39 y 40, es la conclusión de todo este asunto. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Quiénes de aquí, jóvenes solteros, quiénes de aquí, les voy a pedir que levanten su mano, quiénes de aquí quieren casarse? ¿Quiénes de aquí quieren casarse? Después de la predicación nadie. Bueno, ¿te estás preparando para ello? ¿Estás hoy desarrollando un carácter piadoso? ¿Estás trabajando en tu vida? ¿Estás leyendo la palabra cada día, teniendo tiempo con el Señor? ¿Estás formando un corazón? Siendo soltero,
como para que Dios te mande esta bendición del matrimonio? Si no lo estás haciendo, toma hoy la determinación, disponte hoy a comenzar a trabajar en tu vida. Toma hoy con esa firmeza que te caracteriza, las disciplinas espirituales que el Señor va a bendecir. Enfócate en la palabra, sirve al Señor, dedica tiempo cada día, enciérrate en tu recámara, ponte ahí a orar, empieza a examinarte, discipúlate, congrégate fielmente, pon ahí tu deleite. Y entonces, escucha, Dios verá tu corazón. Y Él, que es el heredero más grande que existe, te dará una herencia. Y dice Proverbios, la mujer prudente, la mujer virtuosa, el hombre de verdad. Dios te va a dar esa bendición y vas a comprobar que Dios es poderoso y que Él puede sacar esa provisión de las mismas piedras. Y vas a darte cuenta que aunque no ves a nadie con quien tal vez tú puedas ir al matrimonio, Dios lo va a traer. Dios la va a traer. Él te va a proveer del matrimonio que tú necesitas, del esposo o de la esposa que tú necesitas. Si no, tendrás que buscarte un esposo o una esposa. Y ese dolor, Dios lo quisiera evitar. Padre, gracias porque este tiempo ha sido de edificación y de aliento al mostrarnos las bendiciones de la soltería. Qué bendición de nuestros solteros. Qué bendición les das de este tiempo en donde pueden dedicarse a servirte y a conocerte. Y hoy te rogamos particularmente por ellos, por los que tenemos hijos en la edad casadera. Te rogamos por nuestros hijos e hijas. Como padres, te suplicamos, Señor, que en esa gracia, en esa misericordia que estás dispuesto a dar, que bendigas a nuestros jóvenes. Hoy, como padres, como hermanos, nos unimos en oración para pedir tu bendición sobre ellos. Primeramente sobre los que están aquí ahora escuchando tu palabra, pero también por aquellos que escucharán esta enseñanza. Te rogamos que les bendiga, Señor, que encamine sus corazones a conocerte a ti por la fe en Cristo, y que también les fortalezcas y les dé sabiduría de tu palabra, que incline sus corazones a tu verdad, que mueva sus pensamientos a acercarse a ti, Señor, que utilice sus fuerzas para que ellos quieran servirte, que les impulses en sus vidas de manera que su dedicación sea también para ti. Padre, hoy suplicamos bendición sobre ellos, que derrames gracia sobre cada uno de los que están aquí, y que proveas, si así es su deseo, que proveas del esposo y de la esposa que anhelan y necesitan en tu tiempo. Dales prudencia también, para que en el consejo de sus padres, de sus pastores, ellos sepan tomar la decisión que les lleve a formar un matrimonio para tu gloria y honra, y para testimonio de tu gracia y de tu poder. Te rogamos esto, Señor, en tus méritos, por tu gracia. Padre, también te damos gracias por este tiempo que hemos estado juntos, alabándote, escuchando tu palabra, agradecidos porque has hecho la obra en nuestras vidas, fortalecernos con ella. Gracias por nuestras visitas, te pedimos les sostengas, y también a nosotros, llevando el mensaje de salvación a todos los que encontremos en el camino y que dispongas para escucharlo. Te lo pedimos hoy, agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.